Muy buenas noches, iglesia, que Dios los bendiga a todos. Estamos contentos de poder compartir con ustedes la palabra nuevamente en esta ocasión, así que vamos a orar y pedir al Señor su bendición. Padre, te damos gracias por permitirnos una vez más poder estudiar la palabra juntos, aunque no podemos hacerlo en persona, cara a cara, Señor. Confiamos de que por estos medios que tú nos has provisto y facilitado, Señor, tu palabra aún así pueda ser transmitida, tus verdades, Señor, puedan ser asimiladas y nuestras vidas conjuntamente también puedan ser edificadas y transformadas. Así que te imploramos, Señor, en ese momento para que tú suplas conforme a nuestras debilidades y necesidades, que el mensaje de tu palabra, Señor, pueda ser entendida claramente, y a la vez que tu Santo Espíritu, Señor, nos ayude a poder aplicarlo en nuestros corazones y en nuestras vidas conforme a tu voluntad. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Pedimos que tú nos bendigas, que tú nos hables. Perdona también nuestros pecados, Señor. Perdona porque no somos dignos ni merecederos de tanta gracia y tanta misericordia que tú nos has derramado. Pero te glorificamos y te damos gracias por ello, Señor. Y pedimos que nos acompañes en ese momento. Y es con acciones de gracias en el nombre de tu Hijo Jesús que te lo pedimos. Amén. Mis hermanos, en esta noche yo quisiera compartir con ustedes un breve estudio bíblico para tratar de hacer algo diferente. En otras ocasiones, especialmente los miércoles, hemos estado compartiendo pequeños devocionales, pero en esta ocasión quisiera tratar de explicar o de hacer un breve estudio sobre un tema en específico, y si el Señor nos permite poderlo continuar en otras ocasiones. O sea que esta no sería la única ocasión en la cual nosotros hablemos sobre ese tema. Y orando al Señor y meditando sobre qué tema pudiera ser pertinente para nosotros como iglesia estudiar y aprender en este tiempo, el Señor me trajo a un estudio que había hecho hace ya un tiempo atrás con respecto a la obra, al ministerio y a la persona del Espíritu Santo. Y algunos se preguntarán por qué estudiar el Espíritu Santo y por qué en ese contexto en el cual nosotros nos encontramos. Y la realidad del caso es que todos podemos estar de acuerdo en que estamos viviendo tiempos peculiares, y todos estamos de acuerdo en que el Señor nos quiere enseñar algo a nosotros conforme por medio de todo lo que estamos viviendo, especialmente a su iglesia. Pienso que es un tiempo que nosotros debemos reflexionar y reevaluarnos en muchos sentidos, como ya hemos hablado. Pero Él no va a hacer eso separado del ministerio del Espíritu Santo. De hecho, es el Espíritu Santo, el agente en nosotros, que va a producir un entendimiento de lo que Dios está haciendo a nuestro alrededor, y nos va a ayudar a asimilar las cosas que el Señor está haciendo en nuestras vidas también. O sea que es pertinente que nosotros entendamos y conozcamos por lo menos con sencillez, pero con claridad, lo que es el rol del Espíritu Santo en la vida del cristiano. Y cuando hablamos del Espíritu Santo, sin temor a equivocarme, podemos decir que esta es la persona de la Trinidad, la cual ha sido más abusada en algunos círculos cristianos, pero en otros círculos también ha sido mayormente subestimada. Por una parte ha sido aplicada o no aplicada, pero ha sido enseñado y relacionado en formas que no son bíblicas, pero en otras partes ha sido descuidado en cierta forma. Y el ministerio, primeramente la persona, pero también el ministerio del Espíritu Santo, entender lo que es desde el punto de vista de las Escrituras, lo que nos revela de la persona del Espíritu Santo, yo pienso que es fundamental para la vida del cristiano, para la vida de todo cristiano, en todo momento y en todo lugar. De hecho, a mí me ha llamado mucho siempre la atención el versículo que encontramos en Juan, capítulo 16, versículo 7, que dice así, cito: esto es el Señor Jesucristo hablándole a sus discípulos, en este caso a los 11 discípulos, en el discurso del aposento alto. Dice el Señor Jesucristo: pero yo os digo la verdad, que os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere,
os lo enviaré. Y ese consolador del cual el Señor está hablando es el Espíritu Santo. Todo el capítulo y el contexto nos deja bien claro que está hablando del Espíritu Santo. Pero esa palabra me llama mucho la atención. El mismo Señor Jesucristo, Él está diciendo que a nosotros, es decir, a sus discípulos, a su iglesia, le conviene que Jesucristo haya salido vamos a decir, de este lado de la eternidad, de este lado de la vida, haya dejado la esfera corporal en la cual nosotros vivimos, para que pueda venir el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo habita y muere con nosotros. Bien sabemos que esto tomó lugar en el libro de Hechos, cuando la iglesia, los discípulos de Cristo estaban orando en el día de Pentecostés, y vino el Espíritu Santo sobre ellos y comenzaron a predicar la palabra, comenzaron a testificar, a hacer milagros, a hablar en lenguas y a manifestar el poder de Dios pues, mediante la iglesia de Cristo Jesús. Pero el Espíritu Santo mora hoy, y el Espíritu Santo es un agente fundamental, una persona fundamental en la vida del cristiano, en la vida de la iglesia. Y es por esa razón que tenemos que tomar mucho cuidado en entender y en comprender la obra del Espíritu Santo. Pero antes de entender su obra o su ministerio, tenemos que entender también su persona, o sea, quién es el Espíritu Santo, porque aunque no lo crean, muchos cristianos ignoran sobre muchas de las verdades del Espíritu Santo relacionadas con su misma persona. O sea, ¿quién es el Espíritu Santo al final de cuentas? Las escrituras nos enseñan que el Espíritu Santo tiene atributos, y estos atributos son característicos de una persona. Es decir, el Espíritu Santo como tal es una persona, como lo es el Padre y como lo es el Hijo. Y cuando hablamos de personas, estamos diciendo que tiene atributos que tú y yo tenemos. Ahora, no porque el Espíritu Santo lo haya tomado de nosotros, más bien nosotros lo tomamos de Dios, estos atributos. Pero en las Escrituras nosotros vemos, por ejemplo, que el Espíritu Santo ejerce inteligencia y raciocinio. 1 Corintios 2, versículo 10 al 11 nos habla de que Él escudriña la mente de Dios y de los hombres. Romanos 8:26 dice que ejerce razonamiento con relación a nosotros, y no tenemos tiempo para leerlos, estos versículos, pero yo confío en que podamos revisarlo, y ustedes en sus hogares con más calma puedan también estudiarlo. Pero no solamente vemos que el Espíritu Santo manifiesta inteligencia y raciocinio, también manifiesta emociones y sentimientos. En 1 Tesalonicenses 1:6 se nos enseña cómo el Espíritu Santo muestra gozo, pero en Efesios 4:30 nos dice de que Él puede entristecerse también. Y obviamente el Espíritu Santo también manifiesta voluntad. En 1 Corintios 12, versículo 11, nos dice que el Espíritu Santo distribuye sus dones, los dones del Espíritu, a su iglesia conforme a su voluntad, según lo que Él espera. De hecho lo dice, pero todas esas cosas los hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. O sea que eso es no solamente un gran, vamos a decir, manifestación de raciocinio, como habíamos dicho, pero de voluntad propia. O sea, el Espíritu Santo lo distribuye como Él considera apropiado, como Él considera conveniente. Y también en Hechos 16, versículos 6 a 7, se nos dice cómo el Espíritu Santo está involucrado en la dirección de la vida de los cristianos y de cómo va direccionando cada una de sus circunstancias. Así que estos son solamente algunos aspectos, pero con esto es suficiente deducir el hecho de que el Espíritu Santo es una persona tanto como Dios Hijo como Dios Padre. Y si el Espíritu Santo es una persona, entonces no puede ser una fuerza de Dios, como a veces entendemos. Tampoco no es una personificación de Dios. O sea, muchas personas alegan que el Espíritu Santo se personifica solamente para que sea más entendible para nosotros, pero que en realidad no lo es, que es simplemente una idea o una fuerza, una noción o una representación de Dios. No es así, hermanos. Las Escrituras son muy evidentes en que el Espíritu Santo es tan personal como lo es el Hijo, como lo fue Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra, o como lo es el Padre en toda la relación que tiene con sus hijos y con su creación.
Si el Espíritu Santo es una persona, entonces nosotros debemos interactuar con Él tal y como Él es, como una persona. Pero no solamente una persona, sino que, como bien sabemos y lo dice claramente, es Dios también. El Espíritu Santo demuestra atributos que solo pertenecen a Dios, no a cualquier hombre. Cuando vemos en las Escrituras, vemos que Él manifiesta eternidad, vemos que Él manifiesta cierta gloria innata, como el Padre y como el Hijo, no gloria que ha recibido, sino gloria que emana de Él, porque es Dios. Vemos que el Espíritu Santo es omnisciente y es omnipresente, y también es omnipotente. O sea, todos esos atributos que son exclusivos de Dios están manifestados en el Espíritu Santo. Consecuentemente, nosotros no podemos decir con toda seguridad que el Espíritu Santo es una persona divina, es una persona que forma parte de la Trinidad de Dios. El Espíritu Santo es tan Dios, o mejor dicho, es igualmente Dios como lo es el Padre o como lo es el Hijo. Dios Padre no es más Dios que Dios Espíritu Santo. O Dios Hijo o Cristo Jesús no es más divino que el Espíritu Santo. O sea, ambos, los tres, son igualmente Dios. Y si el Espíritu Santo es Dios, entonces también tenemos nosotros un compromiso de adorarle y de temerle como a Dios. Y es por eso que es tan importante como el mandamiento que decíamos en Efesios, cuando se nos manda que no entristezcamos al Espíritu Santo. No es algo como, no le hagas sentir mal. O sea, no está hablando de un niño, no está hablando de una persona lejana. Está diciendo, no causen motivo de tristeza a Dios por medio de nuestro pecado. O sea, eso es algo serio que cada uno de nosotros debemos tomar en cuenta. A pesar de que el Espíritu Santo es una persona y es Dios, siendo parte de la Trinidad, nosotros vemos que es una persona que es igual en todos los miembros de la Trinidad. Y es interesante cuando hablamos de la Trinidad. Yo sé que es un concepto que muchas veces es difícil nosotros entender o poder asimilar, por el hecho de que no hay nada que nosotros podamos ver de este lado de la eternidad, no hay nada que nosotros podamos ver en este mundo terrenal que pueda asimilarse con lo que es la esencia y la realidad de la Trinidad. Pero eso no deja de ser cierto, y tenemos que recordar de que Dios habita en un reino espiritual, que Dios en su calidad, en su condición de Dios, no está sujeto a las leyes naturales que Él mismo creó y para las cuales Él mismo nos confinó a nosotros, sino que Él está por encima de todas esas leyes. O sea que el simple hecho de que no podamos entender alguna de estas cosas no quiere decir necesariamente que no sean ciertas. Dios, como dice la Escritura, son tres personas. Y cuando hablamos de tres personas, quiere decir que son tres personas distintas. El Padre no es el Hijo, y el Hijo no es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no es el Padre. Son tres personas que tienen una relación la una con la otra, pero que al final son tres personas distintas. Juan capítulo 14, versículo 26, vemos a estas tres personas cómo están representadas o cómo se manifiestan en este versículo cuando dice el Señor Jesucristo, más el Consolador, el Espíritu Santo. O sea, ya vemos la primera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Vemos la segunda persona de la Trinidad, que es el Padre. Dice, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo. ¿Y quién es yo? ¿Quién está hablando en este versículo? Jesús. Esta es la tercera persona o la segunda en este caso, a lo que yo os he dicho. Vemos entonces que a pesar de que el Espíritu Santo, formando parte de la Trinidad, que Dios es tres personas, también vemos que las Escrituras enseñan de que Dios es uno. De hecho, lo dice en Deuteronomio capítulo 4, versículos 5 al 6, cuando dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es,
Y dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza, etcétera, etcétera. Pero lo que se nos dice aquí en este versículo, y esto es muy importante que sepamos, a pesar de que Dios es un Dios trino, no estamos hablando de tres dioses, estamos hablando de un solo Dios manifestado en tres personas: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Pero todas esas tres personas conforman a un Dios único, a un Dios que al final de cuentas es uno, o sea, es único, no hay otros dioses. Y esto es importante que lo sepamos por la siguiente relación, porque aquí vemos cómo, a pesar de que son tres personas, la Trinidad, son tres personas en uno, esta Trinidad cumple funciones diferentes. Y esto es algo sumamente interesante, hermanos. El Espíritu Santo dentro de la Trinidad cumple un propósito específico que no lo cumple el Padre o el Hijo. En otras palabras, tiene responsabilidades específicas que Él debe cumplir, como también lo tiene el Padre, como lo tiene el Hijo. Cada miembro de la Trinidad cumple una función específica con relación a toda la creación. Pero esto no significa que uno sea mayor o más importante que el otro. El Padre, por ejemplo, no es más poderoso que el Hijo, o el Hijo no es más amoroso que el Espíritu Santo, o el Espíritu Santo no es más sabio que el Padre, porque aunque tengan funciones distintas, siguen siendo uno. Y esto es importante, le decía, porque aquí vemos un gran ejemplo de lo que en cierta forma es el matrimonio. Que el matrimonio vemos a dos personas, nuevamente, de aquí viene esta enseñanza de que el matrimonio son dos en uno, o sea, es un hombre y una mujer en una sola carne. Y a pesar de que son uno, y a pesar de que son delante de Dios iguales cada uno, el hombre y la mujer cumplen funciones distintas dentro del matrimonio. El hombre ha sido llamado a ser la cabeza del hogar y la mujer ha sido llamada a ser la ayuda idónea del marido y conjuntamente de su hogar. Entonces, el hecho de que tengamos esas funciones distintas no quiere decir que uno sea mejor que el otro, porque el Espíritu Santo no es mejor que el Hijo, ni el Hijo es mejor que el Padre, ni el Padre está por encima del Espíritu Santo y del Hijo. Simplemente tienen funciones diferentes que cumplen propósitos en específico. Y podemos ver entonces la Trinidad y acercarnos al matrimonio confiadamente y decir, yo no tengo que sentirme menospreciada porque yo tengo un rol diferente al marido, o yo no tengo que sentirme empoderado o autoritativo por el hecho de que yo tenga un rol diferente al de mi esposa. No, todos cumplimos diferentes roles, pero delante de Dios somos uno, así como el Espíritu Santo es una persona que cumple un rol específico en la Trinidad, pero no está por encima ni por debajo de los otros miembros de la Trinidad. Ahora, vamos a ver un ejemplo de esto. Y tomemos, por ejemplo, la salvación de nosotros. Si nosotros vemos en las Escrituras, por ejemplo, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quién fue que ordenó el plan de redención? ¿Quién fue que orquestó todo lo que iba a ser el plan de salvación de la raza humana? Fue el Padre. El Padre fue que desde antes de la fundación del mundo estableció que debía enviar a su Hijo a rescatar aquella raza humana que habría de pecar, habría de caer y habría de caer bajo la condenación del pecado. Pero también, como el Padre ordenó el plan de salvación, nosotros vemos que es el Hijo, al fin de cabo, que Él viene, se encarna, dice la palabra, se humilla, se hace hombre y muere, pero también resucita por nuestro pecado. En otra palabra, Él es aquel que compra nuestra salvación, que hace efectivo el sacrificio de manera que podamos nosotros ser salvos. Pero nos dice también Juan 16:8 de que al final del cuento es el Espíritu Santo que trae convicción de pecado en nosotros, de manera que podamos depositar nuestra confianza y nuestra fe en Cristo Jesús para salvación de nuestras almas. Y aquí vemos un hermoso ejemplo de cómo la Trinidad, a pesar de que es un solo Dios, son tres personas cumpliendo propósitos diferentes en cada una de las etapas o de los aspectos de la salvación de nosotros. Ahora, cuando hablamos del Espíritu Santo,
Y yo sé que hasta este momento hemos sido muy técnicos o muy doctrinales, pero confíen en mí que tenemos un propósito en mente al final de cuentas. La Biblia nos enseña con respecto al Espíritu Santo de que fue enviado por el Padre hacia nosotros. Juan 14:16 dice lo siguiente: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. ¿Quién roga al Padre? Es Jesús. Jesús es que dice que yo voy a implorarle, yo voy a rogarle al Padre para que Él os envíe otro consolador como yo. En otras palabras, está diciendo, Él va a ser igual que yo, pero va a cumplir otro propósito diferente al mío, pero será como yo, para que esté con vosotros para siempre. Pero entonces viene el Hijo y dice que Él también va a enviar al Padre. En el mismo capítulo, en el mismo Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 26, Él dice pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre. Aquí Él está diciendo énfasis en el hecho de que Él va a gestionar delante del Padre, que el Padre nos envía al Consolador, que es el Espíritu Santo. Dice, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Es decir, Dios envía al Espíritu Santo, Dios Padre, Dios Hijo implora o solicita al Padre, le pide al Padre que envíe el Espíritu Santo. Pero ¿cuál es la función del Espíritu Santo entonces? ¿Cuál es la función del Espíritu Santo dentro de la Trinidad? Dice que el Espíritu Santo lo que hará en ese momento va a ser testificar tanto del Padre como del Hijo. Juan capítulo 16, versículo 13 al 15 dice lo siguiente: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os los hará saber. Y todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Cuál es entonces el propósito del Espíritu Santo cuando venga? Glorificar al Hijo, glorificar al Padre, dar a conocer al Hijo a toda la creación, dar a conocer al Hijo a toda la persona, de manera que ellos puedan creer en aquel que murió por sus pecados y resucitó, y que conforme por medio del Hijo también puedan conocer al Padre, que en su amor y en su misericordia envió al Hijo. Hermano, ven la hermosura, ven el aprecio, ven la importancia que tiene el Espíritu Santo, incluso del momento de nuestra salvación, incluso desde antes de nosotros haber nacido. Pero su ministerio y su obra no concluye ahí. Es el propósito del Espíritu Santo exaltar y glorificar a la persona de Jesucristo en su vida, en su muerte y resurrección, y al Padre que lo envió a nuestro favor. Consecuentemente, el propósito del Espíritu Santo es exaltar a Dios en nuestras vidas. O dicho de otra forma, el propósito principal del Espíritu Santo es glorificar a Dios en nuestras vidas. Que Dios crezca y que nosotros menguemos delante del Padre. ¿Quién es el Espíritu Santo para el creyente? ¿Cómo se relaciona el Espíritu Santo con nosotros? ¿Y cómo nosotros debemos ver y tratar al Espíritu Santo en nuestras vidas? Bueno, ya hemos dicho de que el Espíritu Santo es parte de la Trinidad, es Dios. Por ende, si el Espíritu Santo es Dios, Él merece nuestra obediencia, Él merece nuestra adoración, Él merece nuestro temor, como nosotros rendimos culto y adoración al Padre, como nosotros amamos y anhelamos ver al Hijo. Nosotros debemos atesorar y valorar y estimar grandemente el hecho de que el Espíritu de Dios, que el mismo Dios, creador de toda la creación, en toda su infinita sabiduría y bondad, habita y mora en nosotros. Habita y mora en medio de su pueblo. Y eso es algo que amerita nuestra adoración, amerita nuestra obediencia, amerita que nos humillemos delante de Dios y digamos, gloria a Dios y amén y gracias, porque no nos diste otra persona, no nos diste a un hombre
No nos diste a otra creación, sino que nos diste tu mismo Espíritu para que viva y more en nosotros. Pero igualmente, como el Espíritu Santo es la persona de la Trinidad, eso significa que siempre su propósito va a ser exaltar al Hijo y al Padre en todo el sentido. ¿Y por qué digo esto? No es secreto de que en muchos círculos evangélicos toda esta doctrina, toda esta teología del Espíritu Santo es erróneamente abusada. Al Espíritu Santo se le otorga un lugar en la adoración de la iglesia, de la vida de iglesia, que no le corresponde. Y no le corresponde porque no fue el propósito de Dios y no es la función que cumple. En muchos círculos el Espíritu Santo es el que tiene el papel protagónico dentro de las iglesias, no Cristo Jesús. De hecho, invierten la fórmula porque toman a Cristo Jesús con tal de exaltar la obra y el ministerio del Espíritu Santo, cuando ya hemos visto que es todo lo contrario. Las Escrituras lo dice claramente, lo dijo el mismo Señor Jesucristo en Juan 16:14. Él me glorificará, hablando del Espíritu Santo, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo glorificará al Hijo. El Hijo no va a glorificar al Espíritu Santo. El Hijo glorifica al Padre. Pero el Espíritu Santo es adorado, en cierta forma, es enaltecido en nuestra vida cuando nosotros ponemos nuestra mirada en el Hijo. Cuando nosotros miramos al Hijo y crecemos a la imagen del Hijo de Cristo Jesús, entonces el Espíritu Santo es complacido, porque para eso fue que vino, ese fue su propósito en venir a nosotros. Tampoco es el propósito ni la voluntad del Espíritu Santo de manifestarse de manera poderosa en la vida del creyente. Y muchas veces personas toman los relatos que vemos en Hechos como una idea de que, bueno, si queremos agradar a Dios, tenemos que manifestar grandes poderes del Espíritu Santo. No. Incluso los milagros que el Espíritu Santo permitió que los apóstoles hicieran en el nombre de Cristo fue con el propósito de exaltar el mensaje de la predicación y del evangelio. En otras palabras, fue con el propósito de exaltar a Cristo Jesús, no de exaltarse a sí mismo, no de exaltar al Espíritu Santo por haber otorgado poder a su iglesia para hacer estos prodigios y milagros. Lo hizo con el propósito de exaltar en la predicación del mensaje del evangelio. Consecuentemente, hermanos, es la voluntad del Espíritu Santo que Cristo sea engrandecido y magnificado en su iglesia. Y si es en su iglesia, también nos incluye a nosotros. Es la voluntad del Espíritu Santo que en estos tiempos de pandemia, que con todo lo que estamos viviendo y enfrentado, que el Espíritu Santo obre en nuestros corazones para que Cristo crezca y sea exaltado y sea glorificado en nosotros por medio de estas circunstancias en las cuales estamos viviendo. Pero por último, quisiera también agregar de que así como el Espíritu Santo no es el centro del creyente, el Espíritu Santo tampoco debe estar al margen de la vida del creyente. El Espíritu Santo, como habíamos dicho, es plenamente Dios. Y siendo plenamente Dios, debe ser tratado en nuestras vidas con reverencia, con temor y con adoración. Y nuevamente, tenemos que recordar las palabras del Señor Jesucristo cuando dice que nos convenga. Él dice, os conviene que yo me vaya para que venga el Consolador. En otras palabras, lo que el Señor Jesucristo está diciendo es mejor tener al Espíritu Santo con nosotros que a Cristo encarnado. Es mejor tener al Espíritu Santo morando en su iglesia que a Cristo encarnado en su iglesia. Ahora, no me pregunten por qué, en el sentido de que yo anhelo ver a Cristo, lo anhelo y quisiera tenerlo y tener la oportunidad de verlo e interactuar con Él como lo hizo Pedro, como lo hizo Juan, como lo hizo Pablo. Pero no es la voluntad del Padre. La voluntad del Padre es que nosotros, aquellos que hemos creído por fe, no por vista, no por pruebas,
sino por fe, solamente por oído, podamos regocijarnos y podamos ser edificados y podamos crecer en el hecho de que Dios habita en nosotros. Me recuerda el pasaje cuando Jesucristo tuvo una conversación con la mujer en el pozo, cuando la mujer le dice y le pregunta dónde es que debemos de adorar, porque algunos dicen que en el templo, otros dicen que en el monte. ¿Quién es el que tiene la razón? Y la respuesta final, aunque él afirmó de que en ese momento específico era en el templo, él dice: mujer, independientemente de eso, viene el día y la hora en que no importa el lugar donde vayas a adorar, porque lo que el Señor buscará es aquellos que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Y por qué ya no importa el lugar físico? Porque el espíritu mora en nosotros. Y el lugar físico ya no es un templo hecho de piedras, sino un templo hecho de carne y hueso, de hombres y mujeres que ha sido redimido por la sangre de Cristo. Así que en cierta forma, sí era mejor. Era mejor que Cristo se vaya, porque Cristo en su forma corporal pudiera estar solamente en un solo sitio, como lo estuvo cuando vivió aquí, que solamente estuvo en Galilea, en Judea, en Jerusalén, con sus 12 discípulos. O sea, se limitó a un lugar y a un tiempo. Mas el Espíritu Santo está en toda su iglesia, en todo lugar y en todo tiempo. Es la voluntad del Espíritu Santo que también dependamos y confiemos más en su obra, en la obra que Él lleva a cabo en nosotros. Juan 14, 15 y 17 lo vuelve y lo reitera. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y está en vosotros. Hermanos, este es el tiempo en que el Señor ha determinado que su iglesia sea instruida, sea edificada, sea santificada por medio de la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo toma la obra de Cristo. El Espíritu Santo toma su palabra y su revelación. El Espíritu Santo toma la voluntad del Padre y todo esto lo junta en nuestra vida y lo va poniendo cada uno en su lugar, de manera que nosotros, aquellos que estamos separados de Dios, que somos por naturaleza y por nacimiento enemigos de Dios, podamos ser transformados y santificados a la imagen de Cristo Jesús. Es el Espíritu Santo el cual dirige nuestras vidas para que lleguemos a un lugar y a un momento donde Cristo sea plenamente formado en nosotros y cada vez más nosotros podamos glorificar al Padre y glorificar al Hijo por la forma como vivimos nuestras vidas. Así que, hermanos, es importante conocer al Espíritu Santo. Es importante reconocer su obra, pero también es importante descansar en la obra que Él hace en medio de nosotros. No echarlo a un lado por miedo de caer en un sensacionalismo o en tendencias carismáticas, sino darle el lugar que Dios ha determinado que tenga en nuestras vidas y en nuestras iglesias desde antes de la fundación del mundo, y adorarle y agradecerle y bendecirle por quien Él es, porque es la tercera persona de la Trinidad. Dios mediante vamos a hablar un poco más del Espíritu Santo, ya que hay muchos otros aspectos del Espíritu Santo que son muy relevantes para la vida del cristiano y nuestras vidas en estos tiempos. Y oramos al Señor que nos permita en otras ocasiones poder abundar más sobre esto. Mis hermanos, Dios les bendiga mucho y espero que el Señor nos siga fortaleciendo por medio de su palabra y siga cumpliendo su obra en nosotros. Que Dios les bendiga y pasen una buena noche.